Pero pues lo de Jorge no fue nada comparado. Durante casi 30 años, una sola voz decidió quién existía y quién desaparecía del espectáculo mexicano. Esa voz fue la de Raúl Velasco. No era un político, no era un juez, pero su veredicto pesaba igual. Aparecer en Siempre en Domingo podía cambiar una vida. Quedar fuera podía destruirla. Antes de morir, según personas cercanas, Velasco arrastraba algo más pesado que la enfermedad. Nombres, conflictos no resueltos, personas a las que nunca perdonó. No por escándalos públicos, sino por heridas silenciosas, por desobediencias imperdonables, por desafiar un poder que no admitía réplica. La pregunta no es a quién hizo famoso, la pregunta es otra. ¿Qué precio pagó Raúl Velasco por creer que el poder también podía decidir a quién perdonar? Raúl Velasco no apareció de la nada ni se convirtió en figura central por casualidad. Su forma de entender el poder se fue moldeando en un México donde la televisión comenzaba a ocupar un espacio decisivo en la vida pública. A finales del siglo XX, la pantalla dejó de ser un simple medio de entretenimiento para transformarse en un árbitro cultural. Quien aparecía ahí existía, quien no quedaba relegado al margen. Velasco entendió esa lógica antes que muchos otros. Su formación profesional se dio en ambientes donde la disciplina era valor supremo. No se premiaba la rebeldía, sino la capacidad de ajustarse a un sistema rígido y previsible. En ese contexto, el orden no se negociaba, se obedecía. Velasco internalizó esa idea y la llevó consigo a cada espacio que ocupó. Para él, el espectáculo debía ser controlado, pulido, estable. El caos creativo no era una virtud, era una amenaza. Esa mentalidad se reflejó pronto en su trato con las personas. Velasco aprendió a observar más de lo que hablaba. Identificaba quién entendía las reglas y quién mostraba señales de inconformidad. No necesitaba imponer autoridad de manera explícita. Bastaba con administrar silencios, oportunidades y tiempos. En televisión, una invitación podía significar validación. La ausencia, una advertencia. Y esa advertencia rara vez se explicaba. El entorno mediático reforzó esa forma de actuar. La industria necesitaba figuras confiables, conductores capaces de sostener transmisiones largas sin sobresaltos, rostros que garantizaran continuidad. Velasco ofrecía exactamente eso. Su presencia transmitía seguridad, su tono, firmeza, su estilo, previsibilidad. Para los ejecutivos era sinónimo de estabilidad, para muchos artistas, de oportunidad, y para otros, de temor. Con el paso de los años, esa combinación de confianza institucional y control personal fue consolidando una frontera invisible. De un lado, quienes aceptaban la jerarquía sin cuestionarla. Del otro, quienes mostraban incomodidad frente a ese orden. Velasco no perseguía abiertamente a nadie. No hacía falta. El sistema mismo se encargaba de aislar a quienes no encajaban. Y él lo sabía. En ese proceso, la autoridad dejó de ser una función y comenzó a percibirse como una identidad. Velasco no solo conducía un programa, representaba una forma de entender la televisión. Una en la que el conductor no era un intermediario, sino un filtro. Una en la que el criterio personal se confundía con el criterio institucional. Y cuando eso ocurre, cualquier desacuerdo deja de ser profesional para volverse personal. Ahí se sembraron las primeras semillas del conflicto. No en un escándalo puntual, ni en una confrontación pública, sino en una acumulación silenciosa de tensiones. Cada gesto de independencia, cada negativa, cada intento de salirse del molde quedaba registrado en una memoria que no olvidaba. Velasco no reaccionaba de inmediato. Observaba. Esperaba. Y el sistema, tarde o temprano, hacía el resto. Mucho antes de que aparecieran los nombres y las polémicas, Raúl Velasco ya había construido un mundo dividido en dos categorías simples: quienes entendían el juego y quienes se atrevían a cuestionarlo. Esa división, aparentemente funcional, terminaría marcando su legado. Porque todo poder que se ejerce sin contrapeso genera algo más que resultados. Genera heridas.
Y esas heridas, aunque no siempre visibles, nunca desaparecen del todo. La cima no llegó con aplausos inmediatos, sino con constancia. Semana tras semana, siempre en domingo, se convirtió en un ritual nacional. No era solo un programa musical, era el escaparate definitivo. Aparecer ahí significaba validación, no aparecer, inexistencia. En ese punto, Raúl Velasco dejó de ser un conductor para transformarse en un árbitro, no del talento, sino del acceso. El poder se consolidó cuando dejó de necesitar explicación. Los números hablaban por sí solos. Audiencias masivas, alcance continental, una permanencia que atravesó generaciones. La televisión mexicana encontró en Velasco una figura que garantizaba orden en vivo, previsibilidad en el contenido y continuidad en el gusto. Para la industria eso era oro. Para los artistas, una puerta única. Para muchos, la única. Con esa centralidad nació una nueva dinámica. La invitación al programa no se pedía, se esperaba. Y la espera a veces se prolongaba sin respuestas. El mensaje era claro sin necesidad de palabras. El control no se ejercía con gritos ni amenazas, sino con tiempos, con silencios, con decisiones que nunca se justificaban públicamente. Así, el miedo empezó a ocupar un lugar discreto pero constante. No se trataba de pánico, sino de cautela, de medir cada gesto, cada palabra, cada atuendo. El escenario ya no era solo un espacio creativo, era un territorio regulado. Velasco representaba la norma, y la norma, cuando se prolonga sin discusión, se vuelve incuestionable. La obediencia se confundió con profesionalismo, la disidencia con ingratitud. El programa creció y con él la percepción de infalibilidad. Velasco parecía intocable. La prensa lo trataba como institución. Los ejecutivos lo respaldaban. Los artistas aprendieron a leer señales, una sonrisa breve, una corrección al aire, una ausencia inesperada. Nada era explícito, pero todo se entendía. El sistema funcionaba porque todos participaban en él, incluso quienes lo cuestionaban en privado. En esa cima, el carisma cumplió un papel decisivo. Velasco no necesitaba imponerse con dureza. Su tono era amable, su presencia cercana. Esa cercanía hacía más difícil la confrontación. ¿Cómo desafiar a quien sonríe frente a millones? ¿Cómo discutir reglas que nunca se escribieron? La autoridad se volvía difusa y por eso mismo más efectiva. Pero toda cumbre tiene un costo. A medida que el poder se concentraba, el margen para el error se reducía. Cualquier gesto fuera de la norma se percibía como amenaza al orden. Y cuando el orden es el capital principal, protegerlo se vuelve una obsesión. Velasco empezó a confundir estabilidad con control absoluto, y el control con lealtad. El miedo no se anunciaba, se filtraba, en camerinos, en pasillos, en llamadas que no llegaban. No hacía falta una lista negra formal. Bastaba con la certeza de que alguien decidía. Y cuando alguien decide durante demasiado tiempo, su criterio deja de discutirse. Se acepta, se normaliza, se teme. Así nació el otro rostro de la cima, la soledad del poder. Porque el mismo sistema que elevó a Velasco también aisló cualquier contradicción. Nadie quería ser el primero en decir no. Nadie quería probar los límites. Y cuando nadie los prueba, los límites se endurecen. El miedo deja de ser reacción y se convierte en hábito. En ese punto, la cima ya no era solo un logro profesional, era una trampa. Cada decisión reforzaba la anterior. Cada silencio confirmaba la regla. El programa seguía brillando, pero el costo humano empezaba a acumularse fuera de cámara. Carreras que tomaban desvíos, voces que bajaban el volumen, conflictos que no encontraban espacio para resolverse. La pregunta entonces no es cómo Raúl Velasco llegó tan alto. La pregunta es qué ocurre cuando el poder se ejerce tanto tiempo que olvida su origen. Porque ahí, en la cima indiscutida, empezó a gestarse lo inevitable. El choque con quienes no estaban dispuestos a aceptar que la fama también debía pedir permiso. Y ese choque, tarde o temprano, dejaría nombres, heridas, y una memoria que no se apaga cuando las luces se encienden.
El primer nombre que emerge no lo hace con escándalo, sino con vacío. Ilse, integrante de Flans, aparece en esta historia no por una declaración explosiva ni por una denuncia pública, sino por todo lo contrario, por el silencio. Un silencio prolongado, incómodo, que en la industria del espectáculo suele decir más que cualquier acusación directa. En el momento en que Flans alcanzaba una popularidad masiva, el acceso a Siempre en Domingo no era un lujo, era una necesidad estratégica. Estar en ese escenario garantizaba permanencia, desaparecer de él, incertidumbre. Según versiones que circularon durante años en el medio, una decisión personal de Ilse habría generado fricción con Raúl Velasco. No hay documentos, no hay comunicados oficiales, solo testimonios indirectos, recuerdos compartidos en voz baja y una coincidencia difícil de ignorar, la reducción progresiva de espacios. Aquí no hay una escena pública de confrontación. No hubo regaños al aire ni rupturas espectaculares. El mecanismo fue más sutil, el más eficaz. Invitaciones que dejaron de llegar, presencias que se diluyeron. En televisión la ausencia no necesita explicación. Funciona como un mensaje cerrado. Y quien lo recibe entiende de inmediato el alcance del castigo. El poder de Velasco no residía únicamente en lo que decía, sino en lo que podía dejar de decir. No era necesario señalar culpables, bastaba con retirar el foco. En ese sistema, el silencio se convertía en herramienta de control. No había réplica posible porque no había acusación explícita que refutar. La ambigüedad protegía al poder y aislaba a quien quedaba fuera. Ilse nunca construyó un relato de victimización pública. No encabezó titulares ni utilizó el conflicto como plataforma. Esa elección, voluntaria o forzada, refuerza la complejidad del caso, porque en un entorno donde hablar podía cerrar definitivamente puertas, callar era también una forma de supervivencia. El silencio entonces no era resignación, era cálculo. Desde la perspectiva de Velasco, cualquier gesto que escapara a su control se interpretaba como desafío, no necesariamente por malicia, sino por una lógica interna profundamente arraigada. El sistema debía funcionar sin fisuras, y quien introducía una grieta, por mínima que fuera, alteraba el orden. En ese contexto, el perdón no era una opción. El perdón implicaba aceptar que la autoridad podía ser cuestionada. Este caso revela algo más profundo que un desacuerdo puntual. Muestra cómo el poder, cuando se ejerce de manera prolongada y sin contrapesos visibles, desarrolla una memoria selectiva. No olvida las desobediencias, no las enfrenta, las archiva, y ese archivo se activa cuando conviene, sin necesidad de explicaciones. Ilse representa en esta historia a todos aquellos que aprendieron que el mayor castigo no era la crítica pública, sino la invisibilidad. Que el daño más duradero no venía del conflicto abierto, sino de la exclusión silenciosa. Y que, frente a un sistema así, levantar la voz podía ser más peligroso que guardar silencio. Al cerrar este primer expediente, no hay una confesión final ni una reconciliación. No la hubo entonces y no la hay ahora. Lo único que permanece es la sensación de una herida que nunca se discutió, de una relación rota sin acta oficial, de un conflicto que no necesitó palabras para existir. Porque cuando el poder se acostumbra a no dar explicaciones, el silencio deja de ser ausencia. Se convierte en sentencia. El segundo expediente no se construye desde el silencio, sino desde la fricción. Ricardo Montaner aparece como un caso distinto, porque aquí sí hubo incomodidad visible, un gesto que rompió la coreografía implícita del sistema. No fue un escándalo mayúsculo ni una confrontación directa. Fue algo más simple y, por eso mismo, más perturbador para quien controlaba el escenario: la desobediencia. Según el propio Montaner relataría años después en distintas entrevistas, una de sus apariciones en Siempre en Domingo marcó un punto de quiebre. El detalle ha sido contado de varias formas: el vestuario, la imagen, la forma de presentarse. Pero el fondo es siempre el mismo. No cumplía con lo que Raúl Velasco consideraba adecuado para su programa. No era solo una cuestión estética, era una señal de que el artista no aceptaba que alguien más definiera por completo su identidad frente a cámara.
A partir de ese momento, el patrón se repitió. Invitaciones que se cancelan, espacios que desaparecen, oportunidades que, sin explicación oficial, dejan de existir. No hubo un veto declarado ni una ruptura pública. Como en otros casos, el mecanismo fue discreto, pero esta vez la diferencia fue que Montaner habló. No de inmediato, no con estridencia, pero sí lo suficiente para dejar constancia de que algo se había roto. El conflicto expone una de las obsesiones centrales de Velasco: el control de la imagen. Para él, la televisión no era un lugar de expresión libre, sino un escaparate cuidadosamente regulado. Cada gesto debía encajar. Cada apariencia, responder a una norma no escrita. Cuando un artista se salía de ese marco, no estaba ejerciendo creatividad, estaba cuestionando la autoridad del sistema. Desde esa lógica, el castigo no era emocional, era funcional. Si alguien demostraba que podía decidir por sí mismo, el equilibrio se alteraba. Y el equilibrio, en un sistema construido sobre jerarquías rígidas, era sagrado. El perdón implicaría aceptar que el control tenía límites, y Raúl Velasco no estaba dispuesto a admitirlos. Montaner, a diferencia de otros, encontró caminos alternativos. Su carrera no se extinguió, pero el mensaje ya había sido enviado a todos los demás. Incluso una figura talentosa y carismática podía quedar fuera si no aceptaba las reglas del juego. El miedo, otra vez, no necesitó anuncios. Se propagó por observación. Este expediente revela un punto clave. El poder de Velasco no residía en destruir carreras, sino en condicionar conductas. No hacía falta arruinar a alguien para mantener el control. Bastaba con demostrar que podía hacerlo. Y esa demostración, una vez hecha, no necesitaba repetirse. Al cerrar el caso Montaner, queda claro que aquí no hubo un choque de egos aislado. Hubo un choque de visiones. De un lado, un artista que defendía su identidad. Del otro, un conductor que entendía la televisión como un espacio de disciplina. Ninguno cedió. Y en ese choque, el sistema tomó partido. Porque cuando el poder se ejerce desde la costumbre, cualquier gesto de autonomía se interpreta como amenaza. Y las amenazas, en un mundo de pantallas, no se discuten. Se eliminan del encuadre. El tercer expediente introduce una variable que Raúl Velasco nunca toleró del todo. Una artista que no pedía permiso. Con Ana Gabriel, el conflicto no se movió en la sombra, ni dependió exclusivamente del silencio. Aquí hubo fricción abierta, miradas tensas, comentarios que quedaron flotando en el aire frente a millones de espectadores. No fue una guerra declarada, pero sí una confrontación de estilos, de temperamentos, de visiones opuestas sobre quién debía marcar los límites. Ana Gabriel llegó a la televisión con una identidad ya formada. Su voz, su presencia y su manera de habitar el escenario no encajaban fácilmente en moldes prefabricados. No era una intérprete dócil ni una figura diseñada para agradar a todos. Y eso, en el universo de Siempre en Domingo, era un problema. Porque el programa no solo mostraba música, imponía una estética, y quien se salía de ella quedaba expuesto. Según distintas crónicas y recuerdos de la época, Velasco no ocultó su incomodidad. Sus observaciones sobre la imagen, el vestuario o la actitud de la cantante se hicieron públicas en más de una ocasión. No eran ataques directos, pero sí mensajes claros, correcciones en vivo, comentarios que marcaban jerarquía, gestos que recordaban quién tenía el control del espacio. Para Ana Gabriel, acostumbrada a defender su autonomía artística, aquello no era una sugerencia, era una intromisión. Aquí el conflicto no se resolvió con un veto inmediato ni con una desaparición súbita. Fue más complejo. Velasco no podía ignorar el talento ni la conexión de Ana Gabriel con el público. Pero tampoco estaba dispuesto a aceptar una figura que no se subordinara del todo a la lógica del programa. El resultado fue una convivencia tensa, marcada por la desconfianza mutua. Presencias medidas, participaciones calculadas, un equilibrio inestable. Desde la lógica de Velasco, la resistencia no era una virtud, era una amenaza al orden. Para él, permitir que una artista desafiara abiertamente los códigos del programa
significaba abrir una grieta peligrosa. Si una podía hacerlo, otras podrían intentar lo mismo. Y el sistema, basado en la previsibilidad, no estaba diseñado para eso. El perdón, en este caso, habría implicado ceder terreno. Reconocer que el control no era absoluto. Ana Gabriel, por su parte, nunca se replegó. No adoptó un discurso conciliador ni buscó aprobación a cualquier precio. Continuó su carrera con una identidad firme, incluso cuando eso implicaba tensiones con los espacios más poderosos de la televisión. Su fortaleza artística se convirtió, paradójicamente, en el motivo del distanciamiento. No porque fuera insuficiente, sino porque era demasiado autónoma. Este expediente deja al descubierto un choque fundamental. Cuando una autoridad se acostumbra a ser incuestionable, la mera existencia de un carácter fuerte se percibe como desafío. No hace falta una provocación explícita, basta con no ceder. Y en un entorno donde el poder se ejerce desde la costumbre, la negativa a someterse se vuelve imperdonable. Al cerrar el caso Ana Gabriel, no hay vencedores claros. Hay dos trayectorias que siguieron caminos paralelos, sin reconciliación. Un conductor que defendió su dominio del espacio televisivo, y una artista que se negó a diluir su identidad para encajar. Entre ambos quedó una tensión nunca resuelta, una herida abierta que no se expresó en titulares, pero que marcó un límite definitivo. Porque en el mundo de Raúl Velasco, el talento era bienvenido. La independencia, no siempre. El cuarto expediente no gira en torno a una decisión individual, sino a un choque de mundos. Con Lupe Esparza y el grupo Bronco, el conflicto dejó de ser personal para convertirse en algo más profundo. Una confrontación entre la televisión centralizada y la cultura popular que crecía fuera de su control. Bronco no nació en los círculos tradicionales del espectáculo capitalino. Su éxito venía de otro lugar, de las ferias, de los bailes multitudinarios, de un público que no pedía permiso a la televisión para elegir qué escuchar. Esa popularidad, masiva pero ajena al canon estético dominante, incomodaba. No porque careciera de impacto, sino porque no dependía del filtro habitual. Cuando Bronco apareció en Siempre en Domingo, la tensión se hizo visible. Según recuerdan distintos testimonios, Raúl Velasco realizó comentarios críticos sobre su imagen, su vestimenta y su estilo. No eran simples observaciones técnicas. Funcionaban como una forma de marcar distancia, de subrayar que aquello que triunfaba en las calles no necesariamente cumplía con los estándares del escenario televisivo más importante del país. El gesto tuvo consecuencias inmediatas. El público, especialmente en el norte de México, reaccionó. Para muchos no se trataba solo de una crítica a un grupo musical, sino de un desprecio hacia una identidad cultural completa. Bronco representaba a una audiencia que rara vez se veía reflejada con respeto en los espacios centrales del poder mediático. Y ese público respondió con algo que Velasco no controlaba del todo: lealtad masiva. Aquí el conflicto se invierte. Por primera vez, la autoridad televisiva no tiene la última palabra. Bronco continúa llenando recintos, vendiendo discos, construyendo una carrera sólida al margen del reconocimiento pleno del programa. La televisión, acostumbrada a dictar tendencias, se enfrenta a un fenómeno que no puede domesticar fácilmente. Y esa incapacidad se vive como una afrenta. Desde la lógica de Raúl Velasco, el problema no era Bronco en sí, era lo que simbolizaba. Un éxito que no pedía validación, un público que no esperaba aprobación, un modelo que desafiaba la idea de que el centro debía decidir por la periferia. Aceptar eso habría implicado reconocer que el poder ya no era absoluto. Y esa aceptación nunca llegó. El distanciamiento fue claro, aunque no escandaloso. Menos presencia, menos entusiasmo. Un reconocimiento a medias. Velasco no necesitó declarar un conflicto abierto. El mensaje volvió a transmitirse por omisión. Y sin embargo, esta vez la omisión no destruyó la carrera. Solo evidenció una grieta en el sistema. Este expediente revela un límite fundamental del poder concentrado. Funciona mientras la audiencia depende de él. Cuando la audiencia encuentra otros caminos, la autoridad se debilita. Bronco no desafió directamente a Raúl Velasco. Simplemente demostró
que se podía triunfar sin su bendición. Y para alguien que había construido su influencia sobre la idea de ser imprescindible, eso era imperdonable. Al cerrar el caso Lupe Esparza y Bronco, queda una conclusión incómoda. No todos los conflictos se ganan desde la cima. A veces la cultura popular avanza por debajo, sin pedir autorización, y cuando lo hace, expone la fragilidad de un poder que creía controlar todas las salidas. El último expediente no es solo un conflicto personal, es un cambio de época. Con Thalía, Raúl Velasco se enfrentó por primera vez a algo que su sistema no estaba preparado para manejar. Una nueva generación, una nueva sensibilidad y una mirada distinta sobre el poder masculino en la televisión. Thalía llegó a Siempre en Domingo como una figura joven, carismática, consciente de su imagen y de su impacto. No era una artista moldeable en silencio. Sabía que la cámara amplificaba todo y que cada gesto se convertía en mensaje. En ese contexto, los comentarios de Velasco sobre su vestimenta y su forma de presentarse no pasaron desapercibidos. Según fue recogido por la prensa y recordado por testigos de la época, esas observaciones generaron incomodidad inmediata. Lo que antes se aceptaba como opinión del conductor empezó a percibirse como algo distinto. No era una corrección técnica ni una sugerencia artística. Era un juicio público sobre el cuerpo y la imagen de una mujer joven frente a millones de espectadores. Y esa diferencia marcó un punto de quiebre. Porque, a diferencia de décadas anteriores, el público ya no reaccionó con silencio. Las críticas comenzaron a circular, no como un ataque frontal a Velasco, sino como una pregunta colectiva. ¿Hasta dónde llegaba su autoridad? ¿Tenía derecho a decidir cómo debía mostrarse una artista? El conflicto dejó de pertenecer solo al ámbito del espectáculo y empezó a rozar temas más amplios: género, respeto, límites. Temas que el viejo modelo televisivo no sabía cómo procesar. Desde la lógica de Raúl Velasco, aquellas reacciones eran difíciles de entender. Durante años, su palabra había sido incuestionable. Sus comentarios formaban parte del ritual. Nadie los analizaba, nadie los problematizaba. Pero con Thalía, el contexto había cambiado. La audiencia ya no aceptaba de manera automática que un hombre mayor definiera públicamente cómo debía comportarse una mujer en pantalla. Aquí no hubo un castigo clásico. No hubo una desaparición inmediata ni un veto evidente. El conflicto fue más simbólico. Velasco se encontró, quizás por primera vez, con una resistencia que no podía silenciar simplemente quitando el foco. Porque la discusión ya no dependía solo de él. Estaba ocurriendo fuera del estudio, en la opinión pública, en los medios, en una conversación social que avanzaba más rápido que sus códigos. Thalía continuó creciendo, expandiendo su carrera más allá de la televisión mexicana, consolidando una imagen global. Y en ese crecimiento quedó implícito algo que Velasco no pudo revertir. Su poder ya no era el único camino. La televisión había dejado de ser el juez absoluto. Nuevas plataformas, nuevas audiencias y nuevas sensibilidades estaban redefiniendo las reglas. Este expediente cierra el círculo, no con una derrota explícita, sino con una constatación incómoda. Raúl Velasco no perdió el control por un error puntual. Lo perdió porque el mundo cambió, porque aquello que durante años se toleró sin cuestionamientos empezó a verse con otros ojos. Y cuando el poder no se adapta, se queda atrás. Al final, Thalía no representa solo a una artista en conflicto con un conductor. Representa el momento exacto en que una era empezó a terminar. El instante en que la autoridad basada en la costumbre dejó de ser suficiente. Y quizá por eso, este fue uno de los nombres que Velasco nunca logró perdonar. No porque ella lo atacara, sino porque encarnaba algo imposible de controlar: el fin de su tiempo. Al mirar en conjunto estos 5 expedientes, el retrato que emerge no es el de un villano simple ni el de una víctima incomprendida. Es el de un hombre y un sistema que crecieron juntos hasta confundirse. Raúl Velasco no inventó la televisión centralizada ni las jerarquías rígidas del espectáculo mexicano, pero las entendió, las perfeccionó y las sostuvo durante tanto tiempo que terminaron definiéndolo.
Cada conflicto revela una fisura distinta. El silencio como castigo. El control de la imagen como disciplina. El carácter independiente como amenaza. La cultura popular como desafío al centro. La mirada masculina como norma incuestionada. No son episodios aislados, son patrones. Y los patrones hablan de una lógica que funcionó mientras nadie se atrevió a cuestionarla. Velasco creyó, quizá con convicción genuina, que el orden garantizaba calidad, que la autoridad protegía al espectáculo, que la obediencia evitaba el caos. Durante décadas, los resultados parecieron darle la razón. Audiencias récord, influencia continental, permanencia. Pero el éxito prolongado tiene un costo silencioso, la incapacidad de escuchar cuando el mundo cambia. Porque el final no llegó con un escándalo que lo derribara. Llegó de forma más cruel. Llegó cuando su poder dejó de ser imprescindible, cuando los artistas encontraron otros caminos, cuando el público dejó de necesitar un solo filtro, cuando la conversación social avanzó hacia lugares donde su voz ya no era la última palabra. Las personas que nunca perdonó no lo fueron necesariamente por haberlo dañado. Lo fueron por haberle mostrado, cada una a su manera, que el control no era eterno, que el silencio podía romperse, que la imagen no podía imponerse siempre, que la cultura popular no pedía permiso, que los tiempos cambiaban. En ese sentido, la historia de Raúl Velasco no es solo la de un conductor poderoso, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la autoridad se ejerce sin contrapeso, cuando el éxito se vuelve identidad, cuando el perdón se confunde con debilidad. Al final, la pregunta no es si hizo más bien que mal, o si sus decisiones fueron justas o injustas. La pregunta es más incómoda. ¿Qué ocurre con quienes creen que el poder también les concede el derecho a no cambiar? Porque cuando las luces se apagan y el aplauso se extingue, lo único que permanece no es la fama, es la memoria. Y esa, a diferencia de la televisión, no se puede editar.